bendiga a mis hermanos en esta noche. Bueno, es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Mi esposito les envía muchos saludos en esta noche. No pudo estar aquí, pues tenemos un programa en la iglesia y debía estar allí. Pero con la ayuda del Señor, vamos hoy a continuar nuestra temática. Amén. Entonces, quiero saludar también a los pastores en este lugar, nuestro hermano Omar, nuestra hermana Claudia, sus hijas, la familia aquí pastoral y los servidores en el nombre del Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes. Amén. Bueno, yo les mandé por allí unas diapositivas. Si me haces el favor, me regalas la primera. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor allí en Juan capítulo número 15, versículo 5. Juan capítulo número 15, verso 5. Es un verso muy conocido por todos nosotros, amén. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Me regalan por favor la diapositiva. Vamos a hablar esta noche sobre algunos aspectos importantes y vamos a repasar un poquito lo que hemos venido hablando durante estos días. En cuanto a lo que es la conexión y la desconexión entre la familia. Amén. Entonces, me regalas por favor la siguiente. Ay, no, mentiras. ¿Me la devuelves, por favor? Es que no, la otra. Hay otra. Bueno. Y hablando de este verso, quiero que comprendamos quizá que nosotros definitivamente sin el Señor no somos nada. Amén. Porque definitivamente somos su creación. Vivimos porque Él vive, somos salvos porque Él nos salvó, amén. Amamos porque Él nos amó primero, gloria al Señor. Entonces tenemos una cantidad, digámoslo así, si lo podemos expresar de esta manera, dependencias de Dios. Él ha sido nuestro ejemplo, Él ha sido nuestra ayuda, Él ha sido de pronto ese ser que siempre ha estado colocando allí la pauta, el punto de referencia para el ser humano y para la humanidad, amén. Entonces vamos a ver unos puntos en los que necesitamos comprender esta noche la importancia nuestra, porque el título de esta noche, el tema es multitoma de poder, amén. Pero vamos a ver si realmente nosotros como cristianos, como seres que hemos conocido a Dios, como familias en Cristo, somos multitomas de poder. Porque esta noche vamos a comparar la familia con esa multitoma de poder. Somos nosotros la multitoma. Porque el martes escuchábamos al pastor que decía que la fuente de poder, ¿quién es? Jesús. Él es la fuente de poder, ¿cierto? Y a esa fuente de poder se conecta la multitoma, ¿cierto que sí? Y qué importante que nosotros estemos como multitomas, como familias multitoma, conectados a esa fuente de poder. Entonces, primero, vamos a comenzar por allí, no podemos estar desconectados de la fuente de poder, porque definitivamente sin conexión nos debilitamos, nos apagamos. Si no nos conectamos a Dios, nos debilitamos, nos apagamos, amén. No hay vida. Debemos estar pendientes de cuidar cualquier falla. Digamos, si usted tiene una multitoma en su casa y usted conecta allí alguna de las entradas. Que día estaba precisamente en la casa y conecté una multitoma extensiva porque iba a planchar. Y entonces conecté la plancha de esa multitoma y ella tiene como una especie de botoncito de seguridad. Usted lo prende y si hay de pronto una descarga o de pronto una alta tensión o de pronto ella se apaga. Y yo volvía y lo prendía y yo decía, a ver, pero tan raro. Y volvía y lo prendía. Y volvía y se apagaba. Había algo que no permitía que seguramente la plancha tenía, no sé, más voltaje. Yo de eso no conozco mucho, más voltios, y que la capacidad de la multitoma, pero resulta que ella misma como que hacía
se defendía, ella misma como que hacía su proceso de, digámoslo así, de interrumpía la corriente para que no pasara algo más grave. Entonces, nosotros debemos estar pendientes de que a esas salidas de esa multitoma o a esas entradas, por decir algo, no les falte la corriente, que estemos conectados, como ese cable de la multitoma es esa conexión que nosotros tenemos con Dios, digamos, esa conexión diaria, esa alimentación, porque por el cable es que se alimenta la multitoma. Allí se coloca el tomacorriente o a la fuente de poder y se enchufa, se conecta, y por el cable es que la multitoma se alimenta. Pero si esa multitoma está desconectada, definitivamente no habrá poder, no habrá energía y no pasará absolutamente nada. Amén. Y definitivamente hay algunas o nos encontramos familias que viven esa desconexión, que viven ese menguar, que definitivamente se están muriendo porque están desconectadas, porque no hay una relación con Dios, que definitivamente han descuidado muchas cosas importantes en cuanto a lo que es la relación con el Señor, que definitivamente no se ha estado pendiente. Hacia el jueves estábamos hablando de que debemos estar haciendo un mantenimiento continuo a las tomas de corriente para que no se sulfaten, para que no pasen de pronto accidentes, sino que tengamos en cuenta de que todas estas cosas que van pasando van deteriorando esa conexión. Todas estas dificultades quizá que de pronto se presentan en el hogar van deteriorando. ¿Y cómo? De pronto, ¿qué dificultades? El desánimo espiritual. A veces sacamos tiempo para otras cosas y no para Dios. A veces se nos nota o vivimos ese desinterés y decimos, no, es que estoy pasando un desierto. Pero a veces sentimos ese desinterés por venir a la iglesia, por buscar a Dios. Y créame, hermano, créame, joven, créame, señorita, en esta noche que usted me está escuchando, a usted nunca le darán ganas intensas de venir a la iglesia o de arrodillarse a orar. A veces las personas piensan, no, cuando me den muchas ganas de ir a la iglesia, cuando me den ganas voy a culto, cuando me den ganas voy a orar. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a suceder, porque el enemigo está pendiente de que nosotros vivamos esa desconexión. El enemigo está pendiente de que nosotros nos desconectemos de la presencia de Dios, de que a nosotros no nos guste estar en comunión con Dios, de que en nuestros hogares no haya paz. Hablábamos ayer de la comunión. El enemigo está pendiente de que la comunión sea lo menos posible en medio de las familias, porque él vino a dividir, él vino a quitar, él vino a robar, él vino a destruir, él vino a matar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que así como hay digámoslo así, una presencia, un Dios, una fuerza buena, digámoslo de esta manera, también hay una fuerza mala, también hay una presencia que evita una comunión perfecta con Dios en medio del ser humano y Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos o tenemos en cuenta que no podemos estar desconectados de esa fuente de poder, que definitivamente no podemos permitir, anoche hablábamos de los vínculos, que necesitamos fortalecer los vínculos en familia, el amor, la comunicación, la ayuda mutua, de pronto fortalecer todas esas cosas que se han ido debilitando en medio de la familia. Y cuando nosotros descuidamos el fortalecimiento de los vínculos, comienza esa desconexión de la fuente de poder. Amén. Cuando dejamos a un lado el respeto, cuando dejamos a un lado el perdón, cuando quizá de pronto ya no nos apoyamos como familia, sino que estamos divididos. La Biblia habla de una familia que se dividió así y terminaron divididos. Terminaron divididos. Isaac, Abraham, y su esposa, dice la palabra del Señor que tuvieron 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Isaac y Rebeca tuvieron a Esaú y a Jacob. Y dice la Biblia que cada uno tomó a un hijo y como que comenzó a
a hacer una división. El uno amaba a uno y el otro amaba al otro. Y el uno quizá se dio cuenta de que su hijo Esaú era un hombre cazador, era un hombre muy valiente, muy fuerte, y su papá decía: miren, este es mi hijo el fuerte, este es mi hijo el musculoso, este es mi hijo el cazador, este es mi hijo el valiente. Y ella, su hijo Jacob, era un muchacho de casa, era un muchacho que le gustaba ayudarle quizás a su mamá allí, era un muchacho más de pronto dedicado allí a su mamá, y su mamá entonces se inclina por él y comienza una guerra en medio de este hogar. Comienza la desconexión, comienza la falta de pronto de comunicación, comienza la falta de pronto de unión, esa concordia, esa comunión comienza a faltar. Y esta familia, dice la palabra del Señor, que por una, coloquémosla entre comillas, por una bendición, terminaron divididos, lo que se tornó prácticamente en una maldición. Peleando por una bendición, se tornó la división de un hogar y una maldición en medio de un hogar. Y dice la palabra del Señor que un hermano quiso matar al otro, y entonces al otro le tocó salir huyendo. El padre muere y nunca más vuelve a ver a sus hijos, y la mamá muere y de igual manera nunca más vuelve a ver a sus hijos. Entonces, cuando nosotros vivimos esa desconexión de la presencia de Dios, pasan cosas. Y a veces nosotros quizá decimos: pero ¿qué es lo que pasa en mi casa? ¿Qué es lo que pasa en mi hogar? ¿Por qué será que Dios no nos escucha? ¿Por qué será que los planes y los proyectos como que no se dan? ¿Qué es lo que pasa con mis hijos? Porque quizá de pronto tenemos como esa pereza espiritual. Por eso mismo tenemos que ir a esa fuente de poder. Tenemos que ir hasta allá y mirar la conexión cómo está. Quizá esté defectuosa, quizás se haya soltado, porque a veces estamos aparentemente conectados. ¿Sí les ha pasado? Nos pasa mucho con el celular, que conectamos y al rato venimos y decimos: ay, eso no cargó, ¿qué pasó? Y era que de alguna parte estaba suelto el cable, la conexión no estaba allí, ¿cierto? No estaba haciendo contacto. Y entonces después de 1, 2, 3 horas nos damos cuenta de que perdimos el tiempo, porque la conexión estaba dañada o porque no estaba haciendo contacto y no recargó el celular. Muchas veces pasa eso. Miramos si aparentemente nuestros hogares, nuestra familia está bien. Miramos si aparentemente quizá nosotros vivimos bien. No, pues yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen sueldo, tengo buenas entradas allí económicas, vivo en una buena casa, tengo un automóvil, tengo. Y miramos de aquí para afuera lo que quizá tenemos. Pero tenemos que mirar adentro, la conexión espiritual. ¿Dónde está Dios en mi casa? ¿Dónde está Dios en mi corazón? ¿Dónde está Dios en la vida de mis hijos? ¿Dónde está Dios en la vida de mi pareja? ¿Cuál es la concepción que tienen mis hijos de Dios? Porque muchas veces nosotros traemos nuestros muchachos a la iglesia, hermanos, y los muchachos pueda que se sienten ahí, pero sus corazones están tan lejos de Dios. Pero sus mentes están por allá en otra parte, divagando en 1000 cosas. Muchas veces el esposo, quizá de pronto la esposa, los hijos vienen por complacer al uno o al otro. Bueno, sí, camine, la acompaño, pero estamos tan lejos de una conexión directa, de entender que Dios es lo principal, lo primordial en nosotros, porque Dios lo comprende y nos lo comparte. Separados de mí nada podéis hacer. Pero aquí lo importante y el secreto es que nosotros entendamos eso, que nosotros lo comprendamos, que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos entender que definitivamente no somos nada sin Dios, pero nosotros somos los que tomamos la decisión y nos alejamos y desconectamos toda comunión, todo contacto con Dios. Porque es que estar en la iglesia es tan difícil, porque es que el evangelio es tan difícil, porque es que esta palabra es tan dura, porque es que esto, porque es que allá, porque es que acá. Pero no entendemos que esta conexión lo único que nos trae es una disciplina para bendición. Que esta conexión lo que nos trae es alejarnos y librarnos de tantos males, de tantos problemas, de tantas dificultades para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Que esto de vivir como Dios quiere es la comparación tal cual como cuando usted le dice a sus hijos: no hagan esto.
Pero ¿por qué? Es que mi mamá sí es cansona, es aburridora, mi mamá me satura, ella está encima mío, ella lo que no sabe lo adivina. Ay, qué pereza, todo me dice que no, yo nada puedo hacer. Pero ¿qué queremos nosotros los padres? ¿Queremos saturar a nuestros hijos, aburrirlos para que se vayan rápido de la casa? ¿Qué quiere usted como padre? El bien para sus hijos. Por eso le dicen: no llegues tarde a casa, ¿cierto? No vayas a esos sitios, no andes con esos amigos, ¿cierto? No mires esas cosas, porque deseamos el bien para nuestros hijos. Es lo mismo. El Señor desea nuestro bien y el Señor quiere que esa esencia de Él, aleluya, eso que Él es, así como la palabra del Señor nos muestra el ejemplo de la vid, allí, así como la raíz encuentra quizá el manantial y comienza a correr por la raíz y comienza a correr allí por el tallo, esa savia, y comienza a dispersarse por cada una de las partes de la planta y se nota. Cuando la vid está hidratada, cuando la planta está hidratada, se nota porque comienzan a crecer sus tallos, comienzan a crecer y a florecer y comienza allí a haber un fruto, y por el fruto se nota la calidad de la savia que está corriendo por la planta. ¿Sabes? Por los frutos en tu vida se nota lo que tienes adentro, se nota lo que corre por dentro de ti. Por lo que hablas, por lo que expresas, por lo que haces, por la manera como vives. Y entonces nadie más aquí puede evaluar eso, si estás conectado o no estás conectado, sino tú mismo o tú misma. Nadie más puede hacerlo, porque solo tú sabes qué hay en tu corazón. Solo tú sabes qué cosas hay en tu mente. Solo tú sabes qué pensamientos y qué sentimientos están dentro de tu interior. Solamente tú conoces qué actitud tienes frente a Dios en tu vida. No podemos estar separados, porque sencillamente nos morimos. Sencillamente todo se acaba. Dice la palabra del Señor que aquel allí, que si la hoja o quizás si la rama es cortada, separada allí de la vid, entonces ella se separa y puede que unos días dure viva. Porque pensamos eso: ay, yo no voy por allá, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué me alimento de Dios, ay, eso es puro fanatismo, qué pereza, qué jartera, todos los días ore, todos los días cante, todos los días vaya a culto, y puede que usted viva unos días, pero definitivamente si esa savia no corre, si esa presencia, aleluya, si ese poder del Espíritu Santo no está en su vida o en la mía, terminamos secándonos. Terminamos muriendo y terminamos allí echados al fuego, porque eso es lo que hacen con las ramas secas. En el campo eso es lo que pasa. Usted va allí a los lotes, a las fincas, y empiezan a barrer y quitan las ramas secas ¿y a dónde terminan? En una hoguera. En una hoguera. Eso es lo que se hace. Allí terminan las ramas secas. Entonces hoy necesitamos comprender, gloria al Señor, que debemos cuidar que ninguna salida de nuestra multitoma familiar, porque hoy estamos hablando no a manera personal, sino a manera familiar, a modo familiar, amén, que ninguna de esas salidas pierda la conexión con Dios, que nuestros hijos, aleluya, que empezando por nosotros mismos podamos vivir esta vida cristiana, podamos estar conectados a Cristo, podamos estar conectados a esta fuente de poder, podamos comprender que sin Él nada podemos hacer, y estar allí pendientes de que cada una de esas salidas que son nuestros hijos, que cada una de esas salidas que alimentan puedan también estar conectados a la presencia del Señor. El circuito, cuando está conectado, cuando hay un circuito conectado como esto, si nosotros llegamos allí a donde está el enchufe y la fuente de poder, podemos entender que está corriendo el circuito porque cada bombillo está prendido. Pero si hay algún bombillo, quizá de pronto hasta aquí, de aquí para allá están apagados, algo pasa en el circuito. No se está alimentando totalmente el circuito. Hay algún error por allí. Hay alguna desconexión. Algo se rompió.
algo se averió. Así pasa en nuestros hogares. Eso se nota cuando se rompe el circuito en nuestro esposo, cuando se avería la conexión en la vida de la esposa o en la vida de los hijos. Eso se ve. Y qué bonito que nosotros, gloria al Señor, como familia, a veces decimos, no, pues yo se lo entregué al Señor, hermana, eso yo ya lo puse en las manos de Dios. Él verá qué hace, yo ya me lavo las manos como Pilato. No, para eso somos familia. Para eso el Señor nos regaló una familia, para que estemos unidos. Orad los unos por los otros, dice la palabra del Señor. Amén. Y le habla a la familia espiritual, ¿cierto? ¿Cuánto más a nosotros la familia sanguínea? ¿Cuánto más que nosotros nos cuidemos los unos a los otros? ¿Cuánto más que estemos pendientes de la necesidad espiritual de nuestros hijos, del esposo, de la esposa? Que no descuidemos esa relación maravillosa, porque cuando el Señor habita en medio de un hogar, ¿qué hay? Decíamos ayer, bendición y vida eterna. Amén. Cuando el Señor está en medio, lo leímos ahorita, ¿cierto que sí? Cuando hay comunión, hay bendición y vida eterna en medio de un hogar. Gloria al nombre de Jesús. Así que separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor, nada podemos hacer. No podemos, aleluya, ignorar esto, porque como les decía, eso se nota por encima. Amén. Seguimos. Segundo, ¿me regalas la otra diapositiva, por favor? Es importante que la familia no solo esté conectada, sino que permanezca. La palabra del Señor allí en el versículo que estábamos leyendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él. Entonces es importante que no solamente conectemos por un momento como lo hacemos con el celular, ¿cierto que sí? Conectamos por un momento mientras se recarga, pero la recarga o la batería que le coloqué, que recibe el celular, ¿qué pasa? Se va agotando. Ya en la noche, cuando usted llega a la casa o cuando de pronto va llegando y su esposa o su mamá, mire, ¿usted por qué no me contesta el teléfono? Le he mandado 60 mensajes, 50 llamadas perdidas, ¿qué le pasa? Se me apagó el celular, no me alcanzó la carga. Y sí sufrimos con eso, ¿cierto? Hay unos celulares que salen pero pichos, y esas baterías se dañan facilito y no aguantan el día, ¿cierto? Y más para los muchachos que ellos andan mirando una cosa, redes sociales, haciendo esto, hacen hasta las tareas en el celular. Entonces no aguanta, ¿cierto? Es demasiado, digámoslo así, el trabajo y digámoslo así, no podríamos rendir si fuese momentánea la conexión. Por eso nuestra conexión debe ser permanente, diaria, 24/7. Debemos estar conectados a esa fuente de poder. Amén. Mientras la familia está conectada y alimentada a esa dependencia, porque eso se vuelve una dependencia de Dios, un fortalecimiento diario, amén, una dependencia total por la fuente de poder, que esté conectada a la fuente de poder, que en este caso es el Señor, habrá fruto, habrán resultados que benefician, pues alejados o desconectados de la fuente, nada se puede hacer. Amén. Debemos estar allí conectados totalmente, cada día, cada momento. ¿Cómo logramos esa conexión? Haciendo algo importante para nosotros, pero a veces le damos como el segundo lugar, a veces como que lo olvidamos, lo sacamos de nuestras casas, ese altar familiar. Vea, iglesia, nosotros aquí cuando venimos a culto a veces la damos toda, oramos, cantamos y sentimos la presencia del Señor. A veces quizá llegamos hasta este altar y sentimos el abrazo de Dios, sentimos cómo Él nos conforta, cómo Él nos consuela, cómo Él nos llena, y eso es hermoso, ¿verdad? Creo que no. Amén, ¿cierto que sí? Es hermoso sentir la presencia del Señor, pero a veces pasa algo, que nosotros salimos de esta puerta para allá y dejamos al Señor aquí. Lo dejamos aquí en la iglesia.
y nos vamos para la casa y nos desconectamos totalmente de lo que es su presencia, de lo maravilloso que son esos abrazos, de lo hermoso que es sentirlo, de lo lindo que es poder entrar a esa presencia, a ese lugar que es un lugar sobrenatural, es un lugar especial, donde no existe quizá de pronto el tiempo, donde no existe quizá tampoco el señalamiento, la crítica de pronto, sino que podemos entrar a ese lugar maravilloso y podemos sentir a Dios de una manera tan única y tan especial. Pero salimos de acá y se nos olvida, y llegamos a la casa, abrimos la puerta quizá, o llegamos hasta la puerta de la casa pensando lo bonito que fue el culto, lo hermoso que fue de pronto el sentir a Dios, cómo lo alabamos de bonito, pero abrimos la puerta y le decimos: hasta aquí, Señor, muchas gracias por la compañía, y cerramos la puerta y lo dejamos fuera de nuestros hogares. Lo dejamos allá afuera. Pero qué importante que nuestra conexión permanezca con el Señor, que en nuestra casa, allí donde tú estás, allí enfrente, cuando estás enfrente a ese televisor, tu conexión permanezca. Que cuando tú, jovencita, señorita, joven, hermano, hermana, estés frente a tu celular, tu conexión con Dios permanezca. Que cuando estás a solas de pronto allí con alguien, tu conexión con Dios permanezca. Cuando estás con tus amigos, con esas personas que influyen tanto, porque la presión social es fuerte, no podemos decir que no podemos ignorar eso. La presión en el colegio, la presión en la universidad, la presión en el trabajo, la presión familiar. Pero cuando estés en esa situación, tu conexión con Dios permanezca. Es importante. Vean, hermanos, nosotros en casa a veces hemos sacado a Dios de nuestros hogares. A veces ni siquiera para comer se nos olvida orar antes de comer. Se nos olvida dar gracias. Ay, no, a mí no me enseñaron eso. Ay, no, ya coma rápido que tengo afán. Rápido desayúnese, apure que nos vamos. Muévase. Y no hay ese momento para Dios. No hay ese lugar especial para Dios. En la casa, decía mi esposo ayer, nosotros tenemos lugares para cada cosa. En la casa tenemos el lugar en donde se cocina, ¿no? Que es la cocina, y no puede faltar. ¿O ustedes se mudarían a un apartamento que no tenga cocina? Bueno, pues nosotros las mujeres seríamos felices. No, mentiras. No, eso de comer en la calle cansa, ¿cierto? Es estrictamente necesario que haya cocina en una casa. Está el cuarto también de baño, ¿cierto? Es necesario que haya un cuarto de baño. Es necesario que haya los cuartos para cada uno de los integrantes de la familia, ¿cierto? La alcoba principal, ¿cierto? La sala es importante porque ¿dónde vamos a recibir las visitas? El comedor, porque ¿dónde vamos a sentarnos a comer? El patio de ropas, porque ¿dónde vamos a poner la lavadora? Toca lavar, ¿cierto que sí? El lugarcito en donde ponemos la cama del perrito, también lo apartamos, ¿cierto? El rinconcito donde ponemos la jaula de los pajaritos. Y cada cosa tiene su lugar. Y si nos ponemos a detallar, cada cosa definitivamente tiene un lugar específico y especial. Hasta el lugar donde usted pone la nevera. Ese es el hueco en la nevera. Ahí no me pone nada más que el hueco en la nevera, ¿cierto? Ahí es donde pongo la escoba. No. Ahí es donde pongo la escoba. No me ponga nada más ahí, ¿cierto? Pero ahora preguntémonos esta noche, ¿cuál es el lugar en donde nos reunimos con Dios? ¿Cuál es ese lugar en donde vamos y nos encontramos con Dios? Cada mañana, no sé, cada tarde, cada noche, cada madrugada. ¿Cuál es? Piensa, imagina tu casa. Piensa en tu casa. Recorre tu casa con tu mente. ¿Cuál es ese lugar donde está ese encuentro con Dios? Donde nos encontramos y comenzamos a hablar y comenzamos a hacer conexiones tan importantes con nuestra familia y con el Señor. Tenemos sitio para cada cosa. Hace unos días fui a la casa de una hermana. Ella vive en una casa grande y tiene muchas cosas. Y entré a un cuarto que ella tiene
Es como un cuarto closet que tiene ella. Y me dijo, había una isabelina ahí con una cobija. Y me dijo, ¿sí ves esa silla, hermana Erika? Le digo, sí, la estaba mirando, tiene una cobija y un cojín ahí. Me dice, ahí es donde me encuentro con el Señor todos los días. Este es mi lugar de encuentro con Dios. Aquí es donde lucho mis batallas. Aquí es donde cuento mis alegrías. Y aquí es donde celebro mis triunfos. Y yo decía, qué bonito, qué hermoso. Y esta noche el Señor te pregunta, ¿cuál es el lugar en el que tú te encuentras conmigo en medio del día, en medio de los meses, en medio de las semanas, en medio del pasar del tiempo? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el que tú has tomado? ¿Cuál es ese lugar especial que has hecho en tu casa para mí? En el que tu familia se reúne y en el que comienzan ustedes a orar, o comenzamos como familia a adorar, a glorificar, a exaltar, a conectarnos, a permanecer en conexión con Dios, a entender que en esa casa no puede haber otra presencia que reine, ni la envidia, ni el odio, ni la discusión, ni las griterías, ni la maledicencia, sino la gloria, la presencia perfecta de un Dios glorioso, maravilloso, que tiene posesión, aleluya, que está allí posesionado y se ha adueñado de cada rincón de esa casa, de cada lugar, de cada corazón y de cada mente que habita en esa casa. Es necesario, iglesia, que permanezcamos en esa conexión con el Señor, en ese altar familiar, en esa oración personal, aleluya. Que ese cable de conexión personal y familiar siempre esté constantemente anclado a esa fuente de poder en medio del estudio de la palabra del Señor, la obediencia a la palabra de Dios, el uso de ese manual del que hablamos esta semana. Dios nos ha dado un manual de vida. Dios nos ha dado un manual de familia. Dios nos ha dado un manual de trato social, de relaciones. Dios nos ha dado eso y es la palabra de Dios. Ese manual nosotros debemos vivirlo cada día, entenderlo. Ay, hermana, pero es que yo abro la Biblia y no la entiendo. Es que yo... Pero qué bonito que nosotros, cuando estamos conectados, comprendemos el consejo de Dios. Cuando nosotros estamos conectados, comprendemos lo que Dios quiere decirnos inmediatamente. Eso es, no hay, Dios no tiene secretos. Dios no tiene allí, la palabra del Señor no es un tabú, no es algo que de pronto Él diga, se la voy a poner difícil para que no lo comprendan. Esto aquí es un mapa del tesoro escondido aquí con adivinanzas. Es algo, la palabra de Dios es clara. El consejo y el propósito de Dios es claro para nuestras vidas. Necesitamos, familia, iglesia, permanecer. Cuando nosotros nos proponemos permanecer, ese cable de conexión está allí anclado, esa fuente de poder. Y entonces en medio de nuestra casa fluye el amor, fluye el respeto, fluye la comunicación, fluye el perdón, fluye la unidad, fluye el apoyo, fluye la oración, fluye la presencia, fluye la paz de Dios en nuestras vidas. Eso se siente. Vean, una ocasión alguien entró a una casa y le dijo a la persona: ¿usted qué coloca algún aroma aquí en especial? ¿Tiene algún aromatizante aquí? ¿Qué tiene usted? Y le dice: no señora, no tengo nada, no he conectado nada. Dice: aquí se siente algo tan especial, huele hasta rico aquí en esta casa, nos siente como algo especial, una paz, como una alegría aquí en esta casa, se siente como algo bonito. Y ella le dice: señora, tengo el aroma y la fragancia del Señor. Tengo la presencia del Dios Todopoderoso, porque cada vez que puedo orar aquí en mi casa, lo invoco sobre cada pared, sobre cada rincón, sobre cada cuarto, sobre cada asiento, sobre cada espacio de mi casa. Invoco el nombre de Jesús sobre mi casa. Conectados, aleluya. Permanecer conectados
a esa presencia. Gloria al Señor. La familia necesita estar conectada a la fuente de vida. Cuando estamos nosotros conectados y permanecemos conectados, se refleja, aleluya, esos frutos en medio de nuestra vida, en medio de nuestro hogar, en medio de la vida de nuestros hijos, en medio de nuestros propósitos, en medio de nuestros anhelos, en medio de los deseos, en medio de la economía, en medio de nuestro corazón, porque a veces estamos deprimidos, tristes, vivimos con el ceño fruncido y no sabemos ni qué es lo que nos pasa. ¿Qué tiene? Le dice el uno, ay, no sé, pero estoy mal. Otros dicen que están con la depre y no se sabe por qué. ¿No le ha pasado? Uno como esposa de pastor casi siempre está cruzándose con los hermanos, con las hermanas, y uno les pregunta, ¿qué más, mi hermana? ¿Cómo está? Mal, mal, aburrida, aburrido, cansado de esta vida. Y uno dice, oiga, no hay propósito porque se han desconectado de la fuente de poder, porque no está el que motiva sus vidas, porque no está fluyendo, no está corriendo ese poder sobre sus vidas, porque no está corriendo esa nueva mentalidad en sus mentes, en sus corazones, porque es que la energía es activa, es viva, ¿cierto? Venga, alguien métale el dedo aquí a la... Eso es vivo, la energía es viva. Usted vaya a meterle el dedo y verá que lo pone a bailar, lo estremece, ¿cierto? Lo hace mover involuntario, así usted no quiera, lo hace mover, lo hace brincar, lo hace, ¿cierto? La electricidad es así, es viva. ¿Sabes? Tenemos un Dios que es vivo. Tenemos un Dios que nos produce alegría. Tenemos un Dios que nos da gozo. Tenemos un Dios que nos da bendición cada día. Tenemos un Dios que nos permite ver la vida de una manera diferente y disfrutarla. Aunque vivamos en un mundo lleno de calamidad, aunque vivimos en un mundo lleno de tristeza, aunque vivimos en un mundo en el que no tienen como esperanza, como que no hay una razón para vivir, pero nosotros la tenemos y vamos contentos y sonreímos, aleluya, y abrazamos y damos besos y saludamos y como que contagiamos eso porque tenemos, aleluya, al Dios vivo, a la mayor fuente de poder. ¿Y sabes qué pasa cuando tú vives así? El que te agarra la mano, el que te toca siente, se estremece, porque en ti está ese Dios vivo y Él se hace sentir. Gloria al Señor. Qué lindo cuando nosotros podemos comprender que debemos permanecer. Permaneced en mí, dice la Biblia allí, Juan 15:4, el versículo anterior. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Él no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos. No habrá alegría, no habrá gozo, no habrá bendición, no habrá fruto si no permanecemos en Él. Permanezcamos ahí, gloria al Señor. Permanezcamos conectados, gloria al Señor. Y por último, una función importante de la multitoma. La multitoma tiene una función principal e importante: alimentar varios aparatos al mismo tiempo. Cuando la familia multitoma, gloria al Señor, tiene un lugar, aleluya, en el que se conecta con Dios, cuando en esa casa está la presencia de Dios, cuando todos en la familia se disponen a servir, cuando todos tienen una visión, un propósito, cuando cada uno de los miembros de la familia han conocido a este Dios maravilloso de una manera personal, individual, entonces es una familia que se mueve y que tiene muchísimas, digámoslo así, presta muchos servicios. La multitoma tiene unas, digámoslo así, unas características importantes. Tiene una sola entrada, pero tiene varias salidas. Entonces, por esas varias salidas, ¿cierto? Es por donde
fácilmente otros se pueden conectar a esa familia multitoma. Ella no produce la energía, lo decíamos hace un momento, solo la distribuye, como dice la palabra de Dios, como leímos el verso anterior, ¿cierto? Recibimos de Dios por medio de su Espíritu Santo sabiduría para decidir, para vivir. Él es el que nos llena a nosotros y nos dice, mira, es por aquí. Ay, tan lindo el Señor, ¿cierto? A mí eso me parece tan lindo de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera. Mire, no solamente es lámpara a nuestros pies la palabra, sino lumbrera a nuestro camino. Por ahí no, cuidado, te tropiezas, ahí hay un hueco, ojo por ahí, más allá, cuidado. Y siempre está ahí esa palabra, guiándonos como un GPS. Oiga, ese GPS es una bendición, ¿cierto que sí? ¿Cuántos lo utilizan en el carro? No, eso es una maravilla. Le dice a uno dónde hay reductor, dónde hay esas cámaras y toda esa cosa. Eso es una cosa, eso es una bendición económica. Porque le evita a usted tantos dolores de cabeza, ¿cierto que sí? No, en serio, ese GPS es una cosa, pues la palabra del Señor, Dios en nuestras vidas es mejor que el GPS, porque es que el GPS te lleva a un barrio, te lleva a una ciudad, te lleva quizá de pronto por allá a, bueno, hay lugares en donde es difícil que conecte y lo lleve a uno, ¿cierto? Pero sabes, esta palabra te lleva a la patria celestial, esta palabra te lleva a un lugar seguro, esta palabra te lleva a puerto seguro, a bendición, esta palabra no te deja equivocar, esta palabra te ayuda a tomar buenas decisiones, aunque somos limitados y no conocemos el futuro. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero sabes, cuando tú permites que Dios guíe tu vida, cuando Él coloca en tu mente, aleluya, esas cosas importantes y tú las pones en la presencia del Señor, no te equivocas. No te equivocas. Oye, recibir eso es maravilloso. Imagínate Dios ocupándose del problema. ¿Cuántas personas estamos aquí esta noche y Él se preocupa de las decisiones de cada uno de los que estamos aquí? Si tú pones tus decisiones en la presencia del Señor, tenlo por seguro que Él se preocupa por hacer que tu vida sea mejor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos y cuando tenemos todo eso, pues definitivamente en medio de una casa así, en medio de una familia multitoma, pues hay amor, ¿cierto? Para dar y convidar, ¿cierto que sí? Hay bendición para dar y convidar, hay testimonio para dar y convidar, gloria al Señor, hay palabra de Dios para dar y convidar, hay consejo de parte de Dios para dar y convidar. Eso sucede cuando hay una familia multitoma. Una de las características importantes de la multitoma es que facilita el acceso a la energía y multiplica los puntos de conexión. No solamente si tenemos aquí una toma corriente, ¿cierto? Decimos, ay, solo podemos conectar, no sé, un aparato, lo que sea, los bombillos. Y entonces los baffles se quedan sin alimentar y quizá no sé, cualquier cosita de esas, el bajo se queda sin alimentar. Pero cuando hay una multitoma, ella permite que hayan muchos accesos, ¿cierto? Muchas más facilidades, como más donde solo se podía conectar un aparato, ahora se pueden conectar varios. Cuando hay una familia multitoma, entonces esta familia multitoma permite o es un puente, un canal de bendición para que otros conozcan a Dios. Qué lindo, ¿cierto que sí? Qué hermoso. Vean, hermanos, nosotros por la gracia del Señor, y eso se lo agradezco todos los días al Señor, cuando yo era joven y tuve mis hijos pequeños, yo no sabía cómo criarlos y tenía miedo. Pero un día le dije, vea Señor, me acerqué al altar en una enseñanza. Fue un pastor a predicar a la iglesia donde estábamos y me acerqué al altar y le dije, Señor, aquí estoy, ayúdame porque necesito que me ayudes a criar a mis hijos, porque quiero que estos niños sean bendición, quiero que estos niños sean instrumentos en tus manos, pero yo no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo y sé que me estoy equivocando. Ese día le entregué todo al Señor, le dije, yo me voy a dejar dirigir por ti.
Resulta que en medio de la vida y bueno, del tiempo, gracias al Señor, nosotros le hemos servido al Señor toda la vida con mi esposo. Nosotros salimos muy jóvenes al ministerio. Tenemos 30 años de ministerio para este momento y mis hijos crecieron en ese ambiente. Pero uno dice a veces, bueno, pues los hijos, bueno, es el pastor, la esposa del pastor, pero él no es el pastorcito y la pastorcita, sino pues ellos deciden, ¿verdad? Ellos deciden. Pero resulta que el Señor me regaló una familia multitoma y yo estoy tan agradecida con el Señor por eso. Imagínense que una vez en el colegio él se iba con sus amigos y les predicaba el evangelio. Yo no sé cómo lo hacía, pero les predicaba el evangelio. Cuando ellos llegaban con los peladitos al culto. Y un día pasó algo particular. Un compañero de él le dijo: oiga, Samuel, imagínese que tengo un gato y yo quiero tanto ese gato, no, ese gato, yo estoy tan triste, porque el muchacho llegó súper bajoneado, llegó aburrido, y llega y le dice: estoy tan aburrido, mire, ese gato se me va a morir y yo estoy mal porque quiero mucho ese gato. Y entonces Samuel le dice: oiga, pues que el Señor le puede sanar ese gato. Y yo le dije: Samuel, ¿usted dónde sacó eso? Dijo: mamá, yo le dije a mi compañero que el Señor le podía sanar el gato. Y entonces llega y le dice: ¿qué? Dios que se va a ocupar de eso. Y le dijo que sí, si quiere después del colegio voy hasta su casa y oramos por el gato. Y yo le dije: Samuel, pero usted, dijo: mami, a mí Dios me dijo que iba a sanar ese gato. Y yo le dije: bueno, gracias a Dios por esa fe. Él era un peladito, él tendría por ahí 15 años, 14 años. Y entonces se van para la casa efectivamente del muchacho. Y él va y le impone las manos al gato. Ese gato estaba, él le dijo: ese gato ya está en las últimas. Ese gato hace como 3 días no se para de ahí. No come, no maulla, no dice ni mu. Bueno, ni mu no, porque no era vaca, ni miau. Y entonces me pasa la noche, él sale y se va para la casa. Él no me cuenta nada, él no me dice nada. Y se va para la casa, llega a la casa. Y al otro día llegó al colegio pues temprano en la mañana. Y el muchacho le dice: oiga, Samuel, ¿cómo le parece? Y le dijo: ¿qué pasó? Dios sanó el gato. ¿Cómo así? Sí, imagínese que usted oró y se fue y el gato se paró y comenzó a pedir comida, y yo le di comida a ese gato y le di agua, y ese gato está que brinca y salta por toda la casa, y el Señor sanó a ese gato. Y le dijo: ¿sí ve lo que le dije? Ahora tiene que ir a la iglesia, mijo. Y allá llegó con el muchacho a la iglesia, lo llevó a la iglesia, el muchacho se bautizó, recibió el Espíritu Santo. Hoy es un servidor en la iglesia de Patio Bonito, y es una bendición ver ese joven y ver muchas cosas que Dios ha hecho. Porque cuando hay una familia multitoma, cuando tus hijos son testimonio donde están, cuando tu esposo es testimonio donde está, cuando la esposa es testimonio, podemos facilitarle la llegada a muchas personas a este camino maravilloso, a este reino precioso. No a esta iglesia, porque estos son 4 paredes. Esto se acaba algún día. A este reino de Dios, a que conozcan lo maravilloso, gloria al Señor, que es vivir cerca a Dios, conectados a Dios. Cuando tenemos una familia multitoma, no importa que ellos sirvan, el uno sirva en una cosa, el otro sirva en la otra, pero cuando se unen son fortalecidos y fortalecen a muchos más. Lo que yo les decía, hay bendición, hay consejo, aleluya, de sobra, gloria al Señor, para aquellos que lo necesitan. La multitoma tiene otra característica importante: facilita el funcionamiento de varios aparatos al mismo tiempo. Ella como que optimiza la vida, hace más fácil, porque no tengo que esperar a licuar para poder colocar no sé, la arrocera, y luego no, coloco los aparatos allí, aunque no hay que sobrecargarla, ¿no? No podemos sobrecargarnos como familia, pero sí optimiza la vida. Son instrumentos allí. Permite que estos instrumentos se vuelvan útiles al mismo tiempo. Así nosotros podemos ser útiles para el Señor. Podemos dar, aleluya, de lo que Dios nos ha dado, alimentar a otros de lo que Dios nos ha alimentado. Podemos tomar de esa fuente de poder, porque no somos nosotros, iglesia. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Es Dios en tu vida.
Es Dios dándote la gracia que necesitas, pero ¿sabe qué es lo único que hay que hacer? Estar dispuestos, conectados, aleluya, diciéndole: Señor, yo, mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo queremos ser instrumentos para ti. Mi casa y yo queremos ser iluminares para el mundo. En mi casa, Señor, quiero abrir una puerta para que tu palabra sea predicada, para que este testimonio de vida y de gloria y de salvación, Señor, sea conocido. Porque tenemos muchos campos en los cuales trabajar. En la universidad, los hijos. En el barrio, la esposa. En el trabajo, el esposo. En el colegio, los muchachos. ¿Cuántas cosas podemos hacer? ¿Cuántas cosas podemos hacer para Dios? Dios necesita familias multitomas. Dios quiere que tú te unas a este propósito maravilloso. Hemos recibido de Dios, nos hemos conectado a la fuente, y cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios, iglesia. La vida nos cambió. Cuando llegamos, cuando conocimos al Señor, yo siempre le digo a la gente, cuando le hablo de Dios, o quizá cuando predico, tengo que reconocer y decir: bendito sea el día que te atravesaste en mi camino. Bendito sea ese día que te conocí. Porque si no hubiera sido así, no sé qué hubiera sido de mi vida. Dios se ha atravesado en tu camino, joven. Dios se ha atravesado en tu camino, hermana, hermano. Qué lindo sería servirle. Qué lindo sería poder contarle a la gente de las tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Qué hermoso es contarle a las personas lo maravilloso que es este Dios tan grande. Porque hay miles de personas que viven en este mundo sin razón, sin esperanza, sin propósito, sin meta. Pero sabes, Él nos puso como luminares en este mundo, y cuando tú te paras enfrente a una vida de esas, iluminas la vida de esa persona, no por ti, sino con la palabra de Dios. Cambias, aleluya, un mundo entero. Cambias, no, de pronto no cambiamos el mundo, pero sí cambiamos el mundo de alguien. Y Dios nos necesita para eso. Dios necesita familias que sean multitoma de poder. Porque sabes, ya para terminar, quiero decirte algo. En mi casa tengo como 3 o 4 multitomas que no sirven para nada, porque para la primera conexión se han averiado. Se han averiado. Que nosotros no seamos así. Que nosotros nos convirtamos en multitomas de poder. La palabra de Dios dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero sabes, sigue diciendo: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Decidimos esta noche nosotros qué queremos ser. Si ese pámpano que definitivamente no lleva fruto, ese pámpano que definitivamente, o esa multitoma que definitivamente a la primera que quisieron utilizarla falló, se fundió, se desconectó, se quemó, colapsó. O aquellos que definitivamente llevamos fruto y que somos limpiados por Él, transformados, bendecidos, manejados, aleluya, llenos de Él, y podremos llevar mucho más fruto. Porque no está en pie, iglesia preciosa. Esa noche el Señor, aleluya, nos confronta y nos dice: ¿qué quieres ser? ¿Cómo quieres ser? Aleluya, una multitoma de poder. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Cuál es la posición tuya? ¿Estás conectado a mí? ¿Permaneces allí en mí? ¿O sencillamente me llevas hasta la puerta de tu casa, y dentro de tu casa o en tu trabajo o allí en tu vida personal yo no existo? No, ni siquiera me reflejo en ninguna de las cosas, en ninguna de tus actitudes, en ninguno de tus pensamientos, en ninguno de tus planes. Hoy el Señor
nos pregunta esta noche: ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo? Hoy el Señor quiere que quizá de pronto cambiemos nuestra actitud y nuestra forma de pensar. Levanta tus manos, iglesia. Habla con Dios en esta noche. Aleluya. Él está aquí con nosotros. Él quiere renovar nuestra mente. Él quiere meterse dentro de nuestro ser. Él quiere, aleluya, hacer esa energía viva, gloria al Señor, que habita en tu vida, que te haga vibrar, que te haga sentir, que te haga vivir, aleluya, que te haga ver, aleluya, visionar, gloria al Señor, que te haga, aleluya, ver, aleluya, más allá de lo que nosotros quizá podemos ver. Él quiere llenar nuestro corazón, nuestro ser. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de criar. Quizás hasta este momento lo hemos hecho bien, pero necesitamos de pronto hacerlo mejor. Oh Dios, llena esta noche nuestro corazón. Danos sabiduría, Señor. Toma el corazón de cada papá, toma el corazón de cada mamá, Señor. Oh, inquieta, coloca, Señor, Dios de los cielos, en esta noche esa carga de vivir, oh Dios, para ti, conectados en ti, sabiendo, Dios, que dependemos totalmente de ti, que separados de ti nada podemos hacer. Que necesitamos, Señor Jesús, permitir que esa savia perfecta, que esa gloria tuya, que ese espíritu tuyo, Señor, se mueva dentro de nuestras vidas. Y, Señor Jesús, también hacerlo en la vida de nuestros hijos, impulsarlos, enseñarles, Señor, que eres tú la única fuente de vida. Familias, Señor, conectadas contigo, familias llenas de tu gloria, familias, Señor, inundadas de tu espíritu, Señor. Necesitamos aquí en Ipuc Chapinero, oh Dios, mira cada corazón, escucha cada oración, Señor, cada anhelo, cada deseo, Señor. Hoy necesitamos de ti, hoy necesitamos ser multitomas de poder, hoy necesitamos servirte, porque es mucho lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y queremos servirte con todo el corazón.